la mente, las emociones y todo lo que quieres saber del mundo de la psicología está en Friedman Studio Top Radio. Esto es Conciencia Emocional, al aire con el psicólogo Alberto Trujillo. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda temporada de Conciencia Emocional. Mi nombre es Alberto Trujillo y te doy la bienvenida a este programa. No te olvides suscribirte a nuestras redes sociales de Friedman Studio Top Radio por Facebook y YouTube, y por Instagram es fs-top radio. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en la página de la Fundación Gente Saludable México, por Facebook y por Instagram en Conciencia Saludable. Es un honor estar aquí abriendo el primer episodio de la segunda temporada de Conciencia Emocional. Tengo como invitado a un gran amigo, muy estimado, gracias por venir, el doctor José Luis García Sánchez, médico militar. No sabía, ahorita estamos platicando afuera, José Luis, bienvenido. Sí. Voy a presentarme un poquito. Si tuviera que definirme en pocas palabras, soy un tipo que sabe casi nada de muchas cosas, con mucho interés por aprender y de ir compartiendo lo que voy aprendiendo. La intención de este programa es generar un poco de conciencia en la prevención de la salud en general. En lo laboral he participado en algunos centros de rehabilitación, y en la fundación orientamos a personas neurodiversas o con alguna condición de salud mental diferente para que encuentren el tratamiento, el profesional o la institución idónea para apoyar su condición de salud mental diferente. Sin más preámbulo, voy a presentar a mi amigo, el doctor José Luis García Sánchez, egresado de la Escuela Médico Militar, especialista en algología por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, especialista en clínica del dolor y cuidados paliativos, egresado del Instituto Montefénix para la atención de personas con intoxicación por drogas y abuso de sustancias. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias, al contrario, un honor también, y pues sorprendido por este nuevo proyecto, que tienes, que es bastante humanitario y que seguramente muchas personas se van a ver beneficiadas por la ayuda que les das. Fíjate que hace rato que entrábamos al aire, antes de entrar al aire comentábamos esta parte de que no nos gustan los títulos, pero sin embargo la calidad como persona siempre te ha distinguido, José Luis. En múltiples ocasiones he referido pacientes contigo y siempre con la disposición de ayudar. Cuando tuve que empezar a buscar invitados, créeme que de las primeras personas, aparte de que ya habíamos colaborado en alguna institución, fuiste tú. Vamos a entrar de lleno en el tema, José Luis, dolor y depresión. Quisiera que como especialista le platicaras a nuestro público qué es dolor, cómo se percibe, cuáles son los tipos de dolor. ¿Es verdad que el dolor crónico está asociado más a la depresión? Quisiera que tocáramos un poquito de los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, los cuidados paliativos y, ya para terminar, la correlación que hay entre dolor y adicción. Antes de que comencemos, señora, si te duele algo, este programa es para ti. Si le vas a preguntar al vecino o al compadre de algo que te duele, hoy la consulta es gratis. Estamos aquí con un especialista. Te invitamos a que participes en el chat o a los teléfonos en cabina, que seguro por ahí los van a estar posteando. Por favor, interactúa. México tiene una característica, y no sé si Latinoamérica también. Llegamos al médico cuando, haz de cuenta, como los carros, ¿no? Ya cuando se te va a desvielar, ya cuando las patologías están avanzadas, es cuando visitamos al especialista. Antes de esto, vamos con la que lee cartas, con el brujo, con todo mundo, y cuando llegamos al médico muchas veces ya las condiciones de salud, las enfermedades
tienen, las que son neurodegenerativas o degenerativas son irreversibles. Entonces, la intención de este programa es que hagamos conciencia en la prevención de la salud, porque cualquier, no sé si estás de acuerdo conmigo, cualquier estado físico va a alterar también nuestra condición de salud mental. Vamos a dejar hablar al invitado y adelante, José Luis. Pues gracias por la invitación, estoy a sus órdenes. Si existe cualquier duda, pues estoy con la mayor disponibilidad de atenderlas. Y te agradezco la invitación, aunque me pusiste un tema bastante extenso y a veces un poco difícil de explicar, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Me pediste que hablara de depresión y dolor. Y me quedé pensando, ¿de qué hablamos primero? ¿De dolor o de depresión? Bueno, y efectivamente son dos entidades distintas, pero muy asociadas. Una persona que tiene dolor, después de un tiempo puede desarrollar depresión. Y una persona que tiene depresión puede también manifestar dolor. Entonces esto se vuelve a veces un círculo vicioso, muchas veces se vuelve un círculo vicioso. Llega el momento en que la persona no sabe qué atenderse primero, si el dolor o la depresión, o primero la depresión y después el dolor. Pero la recomendación es que sea un tratamiento simultáneo, ¿no? El dolor puede generar depresión, la depresión puede generar dolor. Existen varias teorías del por qué esta asociación. El sistema nervioso, tanto el sistema nervioso central como el periférico, el sistema nervioso central, pues el cerebro, la médula espinal, y el periférico, todos los nervios de las extremidades, y los nervios autónomos, que son los nervios que inervan vísceras, el corazón, todo está interrelacionado, todo. Y bueno, una de las teorías que existe para explicar esta asociación es el complejo de neuronas que está interactuando entre la hipófisis, la médula adrenal, es una glándula que está arriba de los riñones, que genera y produce cortisol. El cortisol es una sustancia que se produce en situaciones de estrés, de cansancio, de situaciones traumáticas. Es una sustancia que se produce como un mecanismo de defensa para defendernos de situaciones de agresión, ¿no? Este cortisol pues hace que aumente nuestra presión, nuestra frecuencia cardíaca, nos puede dar síntomas ansiosos, y un estímulo constante puede hacer que este sistema se desgaste y comience, lejos de ser un mecanismo de defensa y de protección, se vuelve un mecanismo que ya nos produce incomodidad, ya nos produce sufrimiento, nos produce sensaciones displacenteras, ya que no se pueden manejar. La manifestación es que puede haber dolor, un dolor generalizado, un dolor difícil de definir. A las personas les cuesta mucho trabajo poder explicar cómo es el tipo de dolor, e incluso hay muchas personas que se les dificulta localizarlo. Esa es una teoría, el sistema hipófisis adrenocortical. Es un sistema que está conectado al sistema nervioso central y a nuestras vísceras. Esa es una de tantas teorías que hay para explicar la situación de depresión y dolor. Otra teoría es que una persona con depresión
sabemos que la depresión neurológicamente es un desgaste de neurotransmisores en el cerebro. Hace que también las sensaciones las percibamos distorsionadas. Así es que una persona que está triste puede percibir un estímulo que normalmente no es doloroso, lo puedes percibir como doloroso. Entonces son como las dos principales teorías de cómo se genera este dolor. El dolor y la depresión. El dolor y la depresión, sí. ¿Cómo medimos el dolor, José Luis? Es una... a veces es difícil de medirlo, ¿no? Porque cada persona tiene un umbral diferente. Exacto, depende del umbral. Ajá. Cada persona percibe diferente el dolor. Hay personas con una sensibilidad muy extrema que cualquier estímulo les genera dolor. O hay personas que tienen una sensibilidad atenuada y resisten más el dolor. Ajá. Entonces se vuelve a veces difícil de medir. Es cuando le pregunto a una persona, oye, ¿qué tan intenso es el dolor? Pues me pueden decir mucho, me pueden decir poco, pero hay que medirlo porque nosotros vamos a empezar un tratamiento y necesitamos tener un parámetro para saber si ese tratamiento va funcionando o no va funcionando. Entonces existen varias escalas. La más sencilla y la más a la cual recurrimos con todos los pacientes que tienen dolor es preguntarle, oye, ¿cuánto te duele en una escala del 0 al 10? ¿No? Seguramente que te lo han preguntado, Es, ¿no? es la que se llama escala análoga del dolor. Sí, es una escala. Ajá, efectivamente. Entonces las personas... Aquí un punto muy importante es decirle que del 0 al 10 va a medir su dolor. Y el 0 es un momento en donde no hay dolor. Y el 10 es el mayor dolor que conciba o el mayor dolor que haya, que cree que puede existir. Ajá. Entonces, en esa escala, pues cada persona va midiendo la intensidad de dolor que va del 0 al 10. Hay otras escalas que utiliza colores, en donde el colores fríos, como el azul y el verde, indican menos dolor, y colores cálidos, como el marrón, rojo, y ahí indican más dolor. Entonces esta persona indica la intensidad del dolor de acuerdo a de acuerdo al color, ¿no?, que elija. Y hay escalas muy complejas que lleva en una consulta, sí lleva varios minutos aplicarlo. Se lleva alrededor de 15 a 20 minutos aplicar ese cuestionario, pero ya son para poder definir o poder medir dolores especiales, o ya a nivel de una atención súper especializada, la intensidad del dolor. Uh-huh. ¿Qué tan frecuente es que una persona llegue a consulta con varios años de estar sufriendo un dolor y que ya se haya provocado un daño en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico? ¿Es frecuente? Muy frecuente, es muy frecuente que esto ocurra. A mi consulta llegan personas que llevan 10 años con dolor y no se le ha podido controlar. Es muy frecuente que eso ocurra, y es que estamos viviendo ya una etapa en cuestión de dolor en donde la población está más informada, pero todavía no tenemos la suficiente educación para llegar a la consulta específica de dolor. Nosotros los especialistas en dolor, lo que más les recomendamos a nuestros colegas, a nuestra familia, a nuestros pacientes, es que al menor indicio de que hay dolor hay que investigarlo, y ya hay que investigar la causa del dolor, y hay que tratar lo más pronto posible, porque un dolor que pudiera ser al principio insignificante, al paso de los días se puede volver crónico. Se piensa que un dolor
que perdura más de 3 semanas se vuelve dolor crónico y es más difícil tratarlo. Así es que cuando comienza a haber dolor hay que dar analgésicos e investigar la causa del dolor. Es muy importante. Qué interesante, José Luis. Señora, si tiene 25 años de casada y su marido se ha convertido en un dolor, saque una consulta con José Luis, ¿no? Qué interesante, José Luis. Ahora, con el dolor viene un peligro grande, que es el de la automedicación. ¿También es frecuente? Muy frecuente, sí. Pues muy Platícanos, frecuente. José Luis. Sí, pues la mayoría de las personas recurren a cualquier analgésico para atenuar el dolor, pero la mayoría de las veces las personas no saben por qué le duele, ¿no? Si hablamos de un trauma, si hablamos de pues tenemos ahí el efecto o la causa del dolor, pero cuando se vuelve una situación endocrina o neurológica, es más difícil que se puedan tomar el analgésico adecuado. Ahora, el analgésico adecuado para cada persona va a depender de la naturaleza del dolor y qué es lo que lo está causando, ¿no? El objetivo para controlar el dolor es saber qué es lo que lo está precipitando y atenderlo. Hay veces que tomamos algún tipo de analgésico, comúnmente paracetamol o la aspirina, y pensamos que son inocuos. Pero sé que, por ejemplo, el paracetamol en cantidades desmedidas produce una especie de intoxicación. Sí, se tiene que tomar en dosis altas, de manera frecuente, y en personas que tienen un daño hepático previo sí puede agravar una enfermedad en el hígado, claro. También sí. ves este tipo de pacientes Sí, que el dolor también. es tan grande que ya se le complicó y ya involucró a otros órganos en el Sí, cuerpo. claro. Algo que es muy frecuente, por ejemplo, el uso de antiinflamatorios, ¿no? Tipo diclofenaco, naproxen. Hay personas que lo han tomado por semanas, meses, incluso años, y se asocia a daño renal, a gastropatía erosiva, a úlceras gástricas, a sangrado de tubo digestivo, a coagulopatía, alteraciones en la coagulación de la sangre, a nefropatía también. Los analgésicos antiinflamatorios producen daño renal, y en personas que tienen daño previo de cualquier órgano, los antiinflamatorios o cualquier analgésico puede agravar esa enfermedad que ya preexiste, ¿no? Y ya cuando se complica todo esto, supongo que esto todavía va a impactar más en la salud mental del paciente. Claro, ¿no? claro, sí, totalmente, sí. Si me permites, voy a platicar una analogía regresando un poquito a la situación de depresión. Una muy estimada maestra nos explicó esta analogía tratando de que quedara claro cómo funciona el dolor y la depresión. Y nos contaba el ejemplo de una chica, ¿no? Una señorita que está en su habitación esperando la llamada del novio, ¿no? Y la chica está anhelando, ¿no? La llamada de su novio. Suena el teléfono, corre a contestar el teléfono, y en esa carrera se pega en la espinilla, en la pierna, donde duele mucho. Ahí se pega y contesta la llamada, percibe el dolor, y el novio le contesta: hola mi amor, te extraño mucho. El dolor queda atenuado por ese placer de haber escuchado a su novio, y esas palabras le generaron un alivio, ¿no? En otro contexto, tenemos a la misma chica, está esperando la llamada, suena el teléfono, corre, se pega en la espinilla, contesta la llamada, y el novio le dice: oye, ¿sabes qué? Ya no te quiero, ya no me interesas, hasta aquí llegamos, ¿no? Ya terminamos. El dolor, ¿cómo crees
que lo perciba en ese momento Se la chica. amplifica. Se amplifica, claro, se amplifica, duele más, dura más y es más difícil de controlar. Entonces es una analogía que me pareció como muy ilustrativa para explicar la emoción y el dolor, daño físico que genera sufrimiento, ¿no? Y entonces una definición de dolor que llevó muchos años poderla concretar es de la Asociación Internacional para el Control del Dolor, es que el dolor es una experiencia displacentera que genera sufrimiento, pero es física y emocional. Entonces no podemos apartar el dolor físico ni el dolor emocional. Ajá. Van interrelacionados y se vuelve complejo. Llega el momento en que no saben las personas qué atender primero, o mis colegas médicos de otras especialidades no saben qué atender primero, si la depresión o el dolor. Pero se tiene que hacer de manera simultánea, ¿no? Y lo podemos ver también claramente ahorita en este tiempo de pandemia donde mucha gente ha tenido pérdidas. Tienes una pérdida y inmediatamente si tenías algún tipo de dolor menor, se empieza a agravar. Claro, ¿no? sí, se y agrava. es esta interrelación que tú decías. Uh-huh. Entonces, invitamos al público a que participe. Por ahí deben de estar los teléfonos en cabina. Mándanos un mensajito en el chat de este Facebook Live para que si tienes dudas, si estás teniendo algún dolor y te preocupa, el especialista pueda aquí darte una orientación. Estamos muy acostumbrados, perdón por insistir en esto. El teléfono en cabina me están poniendo aquí es el 777-219-6162. Cualquier duda, aquí tenemos un especialista. Estamos muy acostumbrados y perdón por ser tan insistente a consultarle al amigo, al vecino, al compadre. Ellos no son especialistas y seguramente la orientación que te dé le funcionó a él, pero probablemente a ti no, y somos personas diferentes. Ya nos lo dijo José Luis, percibimos el dolor diferente y el tratamiento también lo vamos a asimilar de una forma diferente. Repito, el teléfono en cabina es el 777-219-6162. ¿Qué más, José Luis? ¿Qué recomendaciones de tratamiento farmacológico? Bueno, recomendaciones de tratamiento farmacológico en consulta, ¿no? O sea, no hay más que ir a consulta. Uh-huh. Recomendaciones de tipo no farmacológico, y también te quisiera preguntar, uno de los dolores más frecuentes es el dolor de cabeza. A veces no le damos tanta importancia. Yo estuve por ahí revisando algunas cosas y el dolor de cabeza, dependiendo de su ubicación y del tipo de dolor, porque también hay diferentes tipos de dolor, la gravedad del asunto. ¿Qué nos puedes decir de eso, José Luis? Sí, es un poco complejo. Hay libros bastante grandes que hablan de cefalea nada más. Cefalea. Nuestra cabeza es un órgano muy complejo. Pues prácticamente todo el sistema nervioso se controla allí. Y puede doler las meninges, que son las membranas que están rodeando y protegiendo al cerebro. Ubícanos, José Luis, ¿dónde están las meninges? Las meninges es una bolsa que está rodeando al cerebro. Ajá, sí, que evita que es una bolsa que contiene líquido y el cerebro está nadando en ese líquido, en esa bolsa. Ajá, es lo que contiene nuestro cerebro y la médula espinal. Todo eso está nadando en agua. Entonces, si se inflaman las meninges, esa bolsita, hay dolor. Si las arterias y las venas también duelen, duele pues la piel, duele el músculo, duele los nervios que están afuera de la cabeza, prácticamente todo duele en la cabeza, todo duele. Y
el tratamiento va enfocado a ver qué es lo que está causando el dolor. Nuevamente, perdonen por la insistencia, pero hay que determinar si duele el músculo, duele la piel, duelen los tejidos blandos, duele el hueso, duele o es un dolor ya de tipo neurológico por la cuestión de la inflamación de las meninges. Entonces sí hay que hacer un buen interrogatorio, una buena exploración para saber qué es lo que está generando el dolor. Hay algo que se denomina el dolor orofacial atípico, ¿no? A ver, en español. Dolor oro de boca, facial. Ajá. Un dolor de muelas. Una pequeña molestia en una muela te puede generar una cefalea que se puede confundir con migraña, ¿no? Entonces también la boca, la lengua, el tener una adecuada salud bucal también, o o una enfermedad en los dientes, en la boca, puede generar determinado tipo de cefalea también. Y se vuelve complicado. La articulación temporomandibular, ¿sí? Lo que une nuestra mandíbula con la cabeza, cuando se comienza a desgastar esa articulación, también puede generar otro tipo de dolor. Entonces hay muchas causas de cefalea. ¿Cuáles son los riesgos de no atenderlo a tiempo? Un dolor que se vaya agravando. Hay gente que te platica que todos los días le duele la cabeza. Sí. Y que frecuentemente está tomando o consumiendo analgésicos. ¿Qué riesgos tiene? Platícanos para que si hay alguien que nos está escuchando, no lo deje de largo y pueda buscar ayuda con un profesional de la salud. Alberto, un ejemplo muy, muy frecuente, cotidiano, la cefalea tensional. Tienes un enojo, te duele la cabeza. Tienes estrés, te duele la cabeza. Tienes una situación imprevista, te duele la cabeza. Todo te puede generar dolor de cabeza, y todos los ejemplos que te estoy poniendo son de tipo emocional. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, pues sí, se van a tomar, la persona que tiene cefalea se toman el analgésico, pero si desatiende la parte emocional, nunca va a darle alivio a esa cefalea, ¿no? Entonces allí pues sí requiere su analgésico, pero pues también va a requerir determinado tipo de terapia. Tú eres experto en eso, ¿no? Sí, estaba yo leyendo que hay que tener un abordaje psicológico con pacientes de dolor, porque además hay diferentes, ¿no? Pero regresamos a la misma parte. Si no nos atendemos un dolor de cabeza, es muy difícil que también la gente llegue a consulta por terapia. Se dice que alrededor de 10 años para México tarda un paciente con una condición emocional en llegar a terapia. Uh-huh. Es decir, cuando los tomamos es porque ya los pacientes vienen deprimidos, uh-huh, manifestando mucho dolor u otras condiciones. uh-huh. ¿No? Entonces, la intención de este tipo de programas es hacer conciencia, porque desde este lado pensamos que la salud es nuestra responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que hacer más medicina preventiva, ese es mi punto de vista, Claro. en vez de estar corrigiendo, ¿no? Claro. Entonces, hay otro tema bien interesante con respecto a dolor, que son las neuropatías. En un país con obesidad, con un montón de personas diabéticas, esto Uh-huh. también debe de ser muy común y son muy dolorosas. Muy común, muy frecuente. Las clínicas del dolor pues prácticamente se llenan por dolor, por enfermedades degenerativas, crónicas degenerativas, entre ellas diabetes mellitus. Diabetes va dañando, así como daña los riñones, daña la piel, son personas más propensas a infectarse, también se dañan las neuronas. Ajá. Y el tipo de neuropatía que tiene un diabético es muy, muy difícil a veces de controlar, porque primero deben de tener perfectamente bien su control metabólico de azúcar, sus niveles adecuados de glucosa en sangre,
Y después de mucho tiempo sin analgésicos, pueden ellos sentir alivio. El daño en un nervio puede llevar años, décadas en poderse regenerar ese nervio. Uh-huh. Y mira, y en un paciente diabético ya llevamos 3, ¿no? El dolor físico, uh-huh, el problema de diabetes y lo que produce tener estas dos condiciones en la parte emocional. Claro, sí, claro. Entonces, y eso es perfectamente evitable, ¿no, José? Sí, un adecuado control metabólico evita que tengas daño en los nervios, evita que te deprimas, evitas que tengas ansiedad y estés irritable porque hay dolor incontrolable, pues todo es prevenible. Y antes de eso, una buena alimentación, ejercicio. Sí, una vida saludable, claro. ¿No? Uh-huh. Antes de llegar a la diabetes y que desencadene todo esto que estamos platicando, pues el ejercicio. Ejercicio, buena alimentación, todas esas medidas saludables que nos van a beneficiar, todo eso va a prevenir que tengamos enfermedades de ese tipo, ¿no? En el peor de los escenarios, ¿un dolor mal atendido puede causar la muerte? Difícilmente. Sí me han llegado pacientes, me han preguntado, es que el dolor me va a matar. Pues es difícil que alguien pueda morir por dolor, por una situación dolorosa, pero el dolor sí hace que tu vida sea miserable. El dolor tan intenso te lleva a deprimirte tanto que quieres morirte. Eso sí puede ocurrir. Y por el contrario, tener una salud mental adecuada no te va a quitar el dolor, pero va a hacer que lo percibas más atenuado. Claro. Corrígeme si me equivoco. Sí. Mira, las clínicas del dolor en todo el mundo tienen lo que se denomina el tratamiento multidisciplinario, ¿no? Significa esto que varios especialistas van a estar tratando a esta persona que requiere ayuda, ¿no? Está el algólogo, pero el algólogo no puede hacer nada si no tiene un psicólogo que le esté ayudando en esa terapia para beneficiarlo desde las emociones, ¿no? Un rehabilitador físico, un nutriólogo, enfermeros expertos y todo ese equipo de diferentes disciplinas van a ayudar a mejorar la calidad de vida de la persona. Oye, José Luis, pero tú me hablas de 4 o 5 especialistas. ¿El costo económico? Bueno, las instituciones públicas cada vez están más armadas y con mejores equipos para atender este tipo de personas, pero sí es una inversión en profesionales. Ajá. Lo bueno es que la inversión en equipo, en infraestructura, no es tan grande, ¿no? Estamos atendiendo síntomas y eso pues sí hace que la mayor inversión sea en los profesionales, claro. Una inversión que vale la pena. Acabas de decir que hay gente que te dice me quiero morir con ese dolor, ¿no? Entonces digo, vale la pena hacer esa inversión y darle un giro a la vida, ¿no? Porque además cuando ya entras en depresión, todos los demás aspectos en tu vida pues se van a ver impactados, desde no tengo ganas de ir a trabajar, todos, fatiga, ¿no? Desánimo, claro, anedonia, que es falta de placer, falta de energía. Entonces todos los aspectos de la vida con dolor se van a ver impactados. Todos, ¿no es así? Todos. El financiero, por supuesto. El familiar, el social. Una persona con dolor y depresión es una persona que está aislada, no quiere salir, no socializa. El dolor les impide poder asistir a un evento o incluso a la misma terapia, ¿no? Personas que están postradas en cama y que tienen dificultad para salir. La familia, el entorno les debe ayudar para llevar todas estas ayudas al domicilio y comenzar a sacar a esta persona que está sufriendo. Qué interesante, José Luis. La verdad es de que creo que no le damos la dimensión
cuando sufrimos un dolor, y hace rato que comentabas que hay personas que tienen un umbral de dolor más alto, tienen más riesgo, ¿no? Sí, pues es que el dolor es un mecanismo de defensa. Filogenéticamente tenemos tacto, sensibilidad, porque si yo meto mi mano al fuego y comienzo a percibir calor y luego ardor y luego dolor insoportable, si no tuviera yo estos mecanismos de defensa, no habría manera de que yo pudiera retirar mis manos del fuego. Entonces sí es un mecanismo de defensa, nos ayuda. Pero si este mecanismo de defensa lo comenzamos a desgastar y empezamos a tener ya consecuencias de no haber atendido ese dolor. Ajá, sí, claro, sí. Brevemente vamos a tocar por último un tema que en Estados Unidos por lo menos ha afectado a mucha población porque se convirtió en un problema de salud pública. En México hay, pero creo que la mayor la mayor incidencia se dio en Estados Unidos de muertes por abuso de sustancias asociadas a analgésicos opioides, más bien opioides, para el manejo del dolor, ¿no? Hay una serie muy famosa, la de Doctor House, que toma el Vicodin, es oxicodona, Es oxicodona. Ajá. para dolor, Sí. y esto en Estados Unidos se convirtió en un problema de salud pública grave, ¿no? Entonces vamos a tocar brevemente el tema de dolor y adicción, porque me gustaría que nos acompañaras en otro programa. Sí, claro, sí, con gusto. Te vamos a comprometer. ¿Qué nos puedes platicar? Sé que el problema que se da de adicción y dolor es muy común en el personal médico, Sí. ¿no? Ujú. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esta situación, José Luis? Bueno, el personal médico y ahora en pandemia ha tenido un desgaste muy importante. Son jornadas laborales muy pesadas, riesgosas, porque todo el personal de salud de cualquier especialidad está sometido a un peligro adicional, ¿no? Algo que no teníamos, de repente apareció. Entonces hay un desgaste físico, emocional. La carga de trabajo implica también estrés. Tú has escuchado hablar del burnout. Del Ajá. burnout, sí. Es un exceso de trabajo que te quema, ¿no? Y esto en personas o que no se han atendido cuidado los puede llevar a tomar medicamentos fuera de una prescripción o de una valoración médica, ¿no? El personal de salud tiene esta ventaja que tenemos acceso fácil a medicamentos. Y pues es relativamente práctico, pues para qué voy con el médico si yo me puedo automedicar. Pero ni siquiera uno como trabajador de salud se debe automedicar, ¿no? Uno es persona primero. Primero no fuimos trabajadores de la salud y luego pacientes. Primero somos personas. Y como tal debemos también de ser atendidos y cuidados. Entonces una persona no puede automedicarse. Un trabajador, hablando de trabajadores de la salud. En Estados Unidos es relativamente fácil acudir con un trabajador de la salud y que le prescriba una receta de oxicodona. La otra situación es que Estados Unidos tiene un número muy grande de médicos. Es un país que le ha recomendado a los trabajadores de la salud darle prioridad a la persona que tiene dolor. Entonces se requiere que el profesional, el médico, el que esté atendiendo a una persona, le dé prioridad al alivio del dolor. Se ha vuelto una situación médico-social compleja, porque entonces
el médico que está obligado a darle un analgésico ya no le puede decir al paciente, no te, espérate con tantito con el dolor. Está obligado a darle el analgésico, por humanidad, ¿no? ¿En México es diferente? En México es un poquito diferente. Para poder dar ese tipo de medicamentos se requiere un recetario especial. Es el que te revisa la CDN, ¿no? No, te lo revisa la COFEPRIS. Hay que registrarse en la plataforma. Cualquier médico puede prescribir opiáceos, cualquiera. Pero claro, lo debe de hacer con responsabilidad, ¿no? Y con conocimiento. Hoy se están dejando de recetar muchas benzodiazepinas, opiáceos, por esta característica que tienen de provocar habituación. Uh-huh. Antes era muy común el uso de estos medicamentos en dolor. Sí, pero ya hay mejores y eso ha permitido quitar medicamentos que se utilizaban con regularidad para el tratamiento del dolor, pero generaban dependencia, generaban adicción, y a final de cuentas no controlaban eficientemente el dolor. Ahora ya hay medicamentos nuevos. Algo que ha ayudado mucho es el dolor tiene diferente origen de diferente naturaleza. Entonces ya tenemos grupos de medicamentos para atender cada tipo de dolor. Ajá. Entonces se vuelve más eficiente el tratamiento y el alivio de la persona. Ahora el profesional también se enfrenta a un problema. El uso del internet por los pacientes. Uh-huh. Sé que, por ejemplo, para dolor y depresión hay algún tipo de antidepresivo que se usa, Uh-huh, claro. los que se conocen como duales, y de repente los pacientes no quieren seguir los tratamientos porque se meten al internet y dicen, pero esto es un antidepresivo. Ajá, ¿no? sí. Como, sí, ¿por sí. qué lo voy a tomar? Sí, muy frecuentemente en la consulta me dicen, oiga, este medicamento no es un analgésico. Y pues ya le doy la explicación de por qué se le da un anticonvulsivante o un antidepresivo para atender el dolor. Y ya se quedan convencidos. Pero en la literatura a la que tenemos acceso, en el que cualquier persona tiene acceso al internet, no viene toda la información. Ajá. Ni la experiencia. Ni la experiencia, ni el diagnóstico, no viene todo allí. Hay que recurrir a la literatura científica. Hay otras plataformas en donde viene la literatura seria, en donde sí dice cómo prescribirla, pero la persona que está leyendo eso debe tener un entrenamiento, pues como médico, como enfermera, como psicólogo, y debe tener conocimiento, ¿no? Para poder elegir el mejor medicamento, ¿no? Algo que es muy importante, amigos, es que para que puedas avanzar en cualquier tipo de tratamiento, debe de haber confianza entre el profesional de la salud y el paciente. Debes de confiar en el especialista que te está atendiendo. Si no puede haber esa confianza, pues es mejor que busques otra opinión, porque si no, no se va a avanzar, ¿no? Va a haber un constante cuestionamiento. Sí. ¿No? Entonces debe de haber confianza en el médico tratante. No sé si haya preguntas allá en cabina. ¿Nada? Hay comentarios en el chat. ¿Los tienes o...? No. Ok. Ya con los nervios ni me conecté. Mira, si quieres irlo viendo por ahí, por favor. Conciencia emocional. No te pierdas nada. Gracias a todos por sus comentarios. José Luis, ¿dónde te podemos contactar? Estábamos hablando fuera del aire, y muy amablemente el doctor José Luis va a ofrecer un descuento en su consulta a las personas que se comuniquen aquí a cabina, nos dejen un mensajito en redes sociales. José Luis va a ofrecer un descuento a las primeras, ¿cuántas personas? ¿Tú? ¿10 personas? 10 personas que estén cursando con dolor.
José Luis no es barato, no es barato, pero lo bueno cuesta, créanme. 50%. 50% de descuento en consulta con un médico especialista algólogo para las primeras 10 personas que se comuniquen. ¿Dónde te podemos localizar, José Luis? El consultorio está en Torre Médica Cuernavaca. Estamos en Cuernavaca, Morelos. La torre de consultorios es Torre Médica Cuernavaca. En el primer piso, ahí tenemos el consultorio. El teléfono para concertar la cita es el 777-290-0100. 777-290-0100. La extensión es 1012. Ok. 1012, José Luis García. Ok, y ya que tengan su consulta, si nos mandan un mensajito, les vamos a ayudar a encontrar el mejor precio en el tratamiento. Conseguimos y tenemos forma de tener acceso a tratamiento de una forma económica para todos los que se comuniquen y hagan su cita con el doctor José Luis. Te doy las gracias, José Luis. Al contrario, ha sido muy amable, Alberto, esta charla ha sido muy enriquecedora. Vamos a dejar abierto un tema de dolor y adicción para otra ocasión. Y bueno, yo le doy las gracias a todas las personas que se conectaron, que nos escucharon, y los invito para el siguiente viernes. Vamos a tener al director de Conversare, el primer centro de mediación privada en Morelos, tocando un tema que es mediación, una alternativa amable para un proceso de divorcio. Los esperamos el próximo viernes. Gracias por conectarse. Mi nombre es Alberto Trujillo. No olvides seguirme en redes sociales en Fundación. Pregunta. Una pregunta. ¿La promoción es válida para el caso de consultas por adicciones? Que si la promoción es válida en caso... ¿Emociones? Adicciones. ¿Adicciones? Sí. Sí, la promoción va a ser válida para consulta en adicciones. Es un súper médico, José Luis. Hemos tenido la oportunidad de colaborar juntos. Y bueno, pues miren, ya extendió ahí la consulta o el descuento, José Luis. Muchas gracias, José Luis. Al contrario. Y no se olviden, el próximo viernes, en punto de las 12, con mi amigo Fer Carvajal, tema mediación, divorcio, estrés. Te esperamos. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Al contrario. El ayer es historia y hoy ha quedado grabado en tu memoria. Nos escuchamos en la próxima emisión para seguir aprendiendo sobre la psicología con Ciencia Emocional.